nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Mis estimados hermanos, hay un pasaje bíblico que en algunas oportunidades no es que haya sido motivo de controversia, pero sí de alguna forma, en alguna medida, da lugar a ciertos, llamémosle, puntos de vista o interpretaciones. Cuando lo leamos, usted va a poder tener una interpretación básica del texto. Cuando digo básica me refiero sin escudriñar mayor cosa. Y eso es lo que ha sucedido en muchas oportunidades y que da lugar, hermanos, a tener posturas o a establecer doctrinas que no van de acorde a lo que realmente la palabra está enseñando. Hay una expresión que se deriva de este versículo bíblico que muchos creyentes sostuvieron. Digo sostuvieron porque gracias a Dios en la actualidad muchos de ellos que se han dado la tarea de escudriñar la palabra han llegado a la conclusión de, repito, de lo que realmente allí se está enseñando. ¿Cuál es esa expresión? La expresión es el que perseverare hasta el fin. Hemos dicho en otras oportunidades de que entre creyentes a veces surge esa expresión, ¿verdad? Hermano, ¿y qué tal cómo está en la iglesia? Perseverando, dicen algunos. Y la palabra perseverar puede tener sentido cuando hacemos referencia a que estamos permaneciendo digamos, desarrollándonos o creciendo en la obra de Dios. Tiene sentido la palabra perseverar. Tiene, digamos, complicaciones cuando se hace referencia a la palabra perseverar como el hecho de que en algún momento, si yo permanezco, voy a hacer o voy a lograr o voy a alcanzar la salvación. Perseverar referente a la salvación es un problema, porque la salvación no es una meta, la salvación es un regalo. Y si hablamos de perseverar en el hecho de ser constantes en la obra de Dios, entonces tiene sentido. El versículo del cual le vengo hablando se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 13. Un versículo pequeño que ha dado motivos, repito, en algún momento sí, ¿verdad?, a ciertas interpretaciones un poco forzadas. Capítulo 24, versículo 13. Y cuando lo encontremos le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y el mensaje similar al texto que hemos leído, el que perseverare hasta el fin, es el título del mensaje de esta mañana, el que perseverare hasta el fin, pero entendiendo el término perseverar. Capítulo 24, versículo 13 del Evangelio según Mateo. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, lo leemos juntos y dice la palabra de nuestro Dios. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hasta allí y oramos. Padre, buen Dios, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyenos, Padre Celestial. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera distinta de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Siempre hemos dicho de que una manera, digamos, no complicada de hacer interpretaciones es tomar en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es los versículos anteriores y los versículos posteriores, hermano, que contiene un texto, en este caso un versículo. El versículo que hemos leído forma parte de la descripción de un periodo que no ha sucedido. Le preguntaron a Jesús: Señor, dinos
¿qué señales habrá acerca del fin? Y hay algo que debemos tomar en cuenta, porque también en el lenguaje, no sé si decirle cristiano religioso, se habla mucho acerca de las señales y hasta broma hacen, ¿verdad? Y hasta broma hacen cuando hay algo que sorprende. No, bien dice la Biblia que se verán cosas. La Biblia no dice eso, hermano, ¿verdad? Esa es broma, pero eso no es realidad. Ahora, algunos otros dirán, las señales de las que habla la Biblia se están cumpliendo. Mis estimados hermanos, el detalle es que cuando hablamos del fin, ¿de qué fin estamos hablando? ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Le dijeron a Jesús, dinos qué señales habrá acerca del fin. Entonces el Señor comenzó a describirles, y habrán guerras y rumores de guerra y pestes y hambres, ¿verdad? Y habrá, digamos, disensión, pleito de nación entre nación, reino contra reino, y esto será, ¿qué dijo el Señor? Principio de dolores. Ahora yo les pregunto, hermano, hasta en los últimos años, partamos de nuestro tiempo, ¿será que en los últimos años es que han habido guerras? ¿En los últimos años han habido guerras, hermano? ¿Es algo exclusivo de los últimos años que hemos vivido nosotros? No. ¿Y las pestes, hermano? ¿Es algo reciente? No, lo que pasa es que lo que eran pestes para aquellos tiempos, para nuestro tiempo, gracias a Dios, ya no lo es. Por ejemplo, una enfermedad como la varicela, hermano, constituía una de las principales causas de muerte allá por los 1800, 1700. Gracias a Dios ya no en nuestro tiempo. Para aquel momento eran pestes, para nosotros ya no. Entonces, cuando el Señor habló de esto, mis estimados hermanos, estaba hablando de un periodo que se denomina el periodo tribulacionario. ¿Cuándo toma lugar o cuándo surge ese conflicto? Surge inmediatamente después que el Señor ha venido por su iglesia. En este caso, todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos parte de la iglesia de Cristo, si usted lo puede creer. Si usted dice, mire, yo hice una oración, entonces yo soy parte, ¿usted lo cree? Pues no estoy muy seguro. Ya se quedó, hermano. Ya se quedó, porque es cuestión de seguridad, la seguridad de su salvación. Entonces, a partir de ese momento, hermanos, se van a ver señales. ¿A partir de qué momento? A partir de que la iglesia de Cristo haya sido quitada. Antes de eso no hay señales, porque el rapto de la iglesia no está sujeta a señales. Cuando el apóstol Pablo describe el rapto de la iglesia, allá en la primera carta a los Corintios, dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Da eso lugar a observar señales? No, no da lugar. Dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, sonará la trompeta. No es que se va a oír una trompeta, sino que está tomando la figura que en la antigüedad se tocaba una trompeta, o el sonido de la trompeta tenía varias interpretaciones. Llamar a una asamblea, prepararse para la batalla. Hermano, tenía, según el sonido, según la nota, eso tenía un significado. Entonces, eso es lo que está hablando el Señor. A partir de allí, le dije, a partir de allí, de que la iglesia ha sido quitada, hay señales. Y son las que manifiesta Mateo 24. Entonces, en función de eso, el versículo 13 está en un contexto que se le llama tribulacionario. O sea, ¿dónde se aplica? En el periodo conocido o identificado, como la gran tribulación. Entonces, aquí vienen las dos interpretaciones a las que en varias oportunidades hemos hecho referencia. Número uno, establecen algunos y dicen, mire, aquellos que hayan tenido conocimiento de la palabra, todos nosotros, hermano, hemos tenido conocimiento de la palabra, pero el tener conocimiento de la palabra no nos constituye como cristianos. ¿Qué nos hace cristianos? Tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, alguien puede decir, mire, yo conozco la Biblia, yo conozco versículos bíblicos. Pues qué bueno, lo felicitamos por eso. Eso no lo hace cristiano. Entonces, cuando el Señor haya venido, habrán algunos que han estado dentro de las congregaciones que no se van a ir, hermano. Y no porque se hayan portado bien o mal, porque si fuera por portarse bien, yo no sé quién de nosotros califica, tal vez los de cuna, hermano. Y no me refiero a los servidores de cuna, ¿verdad? Sino a los niños que están allí.
porque de allí, quién sabe, hermano, quién sabe. Entonces, es por gracia, es por misericordia, es por fe, como lo menciona Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hay algunos que pueden tener conocimiento de la palabra, pero no han entregado sus vidas a Jesucristo. Entonces, esas personas se van a quedar. Y cuando se queden, van a saber perfectamente qué es lo que está sucediendo. Lo van a saber, lo van a identificar, porque han de haber escuchado más de algún mensaje acerca de este tipo de temática que estamos desarrollando ahora. En algún momento pudieron haber leído. Entonces, estas personas que van a estar conscientes de eso, van a evitar a toda costa, hermanos, ser adheridos, hablemoslo de esa manera, ser adheridos a el imperio que establecerá lo que la Biblia identifica como la bestia y el anticristo o el anticristo. Entonces van a huir de eso y van a perseverar hasta el fin. ¿El fin de qué? El fin del período llamado la gran tribulación. Al fin de ese período, el Señor, narra la Escritura, regresa y establece un reino, el cual se identifica como el reino mesiánico o el reino milenial de Cristo. Los que no se dejaron marcar, los que perseveraron hasta el final de la tribulación, podrán ser salvos. Porque en el reino milenial, hermano, entrarán personas que, algunos lo definen de esta manera, personas en un estado terrenal, o sea, vivos con este cuerpo mortal. Y usted dice, ¿y dónde sacamos esa interpretación? Porque cuando se narra del reino milenial de Cristo, dice que al final también habrán momentos donde Satanás será suelto, dice, y saldrá a engañar, y aún a los elegidos se engañará, dice. Y algunos creyentes dicen, y si yo me dejo engañar, es que usted es hijo de Dios, usted no puede caer en esa situación. ¿Quiénes van a ser los que en algún momento sean persuadidos por el enemigo en ese tiempo? Los que hayan nacido, los que hayan pasado vivos y hayan procreado en el reino milenial. ¿Hay procreación en el reino milenial? La Biblia dice que un niño será ¿de cuánto? ¿Alguien ha leído eso? ¿Nadie ha leído? Que un niño será de 100 años. Y narra que el niño jugará en la cueva de una áspid. O sea que habrán niños. Entonces, ¿cuáles son esos niños? Los hijos de los que hayan pasado vivos allí. Y ellos sí serán sujetos a esa, digamos, persuasión maligna. No el creyente, ya no el hijo de Dios, porque somos pertenencia de Dios, hermanos. Entonces nadie lo puede arrebatar de su mano. Ahora, esa es una interpretación. La otra interpretación, que también me gusta mucho, se establece de la siguiente manera. No es el que persevere hasta el fin será salvo, sino que todo salvo, todo hijo de Dios, tiene una característica propia en él. ¿Y cuál es esa característica? Que va a perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de su vida, hasta el encuentro con su Señor. Ahora, aquí entra en detalle, en función de esta segunda interpretación, entra el detalle de lo que me interesa que desarrollamos mucho más en esta mañana. Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos casos de personas que afirman y dicen o declaran que fueron cristianos? Fueron cristianos. No si yo fui cristiano, no si ella era cristiana. Y ese término de que era cristiana, de que fue cristiano, es debatible. ¿Por qué es debatible? Porque muchas veces hemos dicho acá, la figura del ex hijo no existe. No existe. Nadie puede decir, mira, allá va mi ex papá o mi ex mamá. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? Mira, ese señor que está ahí fue mi papá. Desde que nací hasta como los 10 años. De ahí ya no es mi papá. ¿Existe la figura del ex papá? ¿La figura de la ex mamá?
Esa señora solo me dio a luz y no la volví a ver nunca más. Es mi ex mamá. No, es su mamá. O sea, no puede ser su ex mamá. Mira, ese bicho hasta los 16 fue mi hijo. Hasta los 18 fue mi hijo. Desde los 18 ya no lo reconozco como mi hijo. Y la misma cara tiene, ¿verdad? ¿Cómo lo niega? Mis estimados hermanos, ahora el detalle es, ¿será qué es lo que sucede y por qué algunos se apartan de la fe? No voy a decir se apartan de la iglesia, no, se apartan de su fe. Porque si comenzáramos a preguntar, mire, ¿por qué a los que se han apartado, verdad? Mire, ¿y usted por qué se apartó? ¿Y usted por qué se salió? Decimos de manera popular. ¿Y usted qué pasó? Y cada quien va a poner sus propios argumentos, hermano. Rarísimas veces alguien va a venir y va a decir, no, mire, la verdad es que ya no me dieron ganas de ir. En términos religiosos, me enfrié. Ya no tuve ganas de ir. De repente me fui descuidando de mi vida espiritual, entré en un desierto espiritual y no me percaté de eso. Y en lugar de buscar soluciones, preferí quedarme en una condición apática y eso fue generando en mí que mi vida espiritual fuera disminuyendo. La palabra dice contristando al Espíritu Santo. Entonces, de repente estaba lejos de Dios. Es complicado encontrar a alguien que pueda expresar eso. Porque por lo general, la manera más práctica no es decir que yo fui culpable del descuido de mi vida espiritual. Lo más propenso es que busquemos un culpable y a esa persona señalar por mi distanciamiento con Dios. Mire, ¿y usted por qué se apartó? No, usted porque en esa iglesia hay gente hipócrita ahí. No, usted porque ahí ese hermano, esa hermana o esa mujer, ese hombre. Y podemos comenzar a tratar de justificar nuestro distanciamiento para con Dios. Cuando realmente, mis estimados hermanos, hay una frase que anda por ahí a veces en las redes sociales, muy interesante, hace referencia a Judas. Dicen que Judas, y piensen esto por favor, Judas tuvo al mejor maestro, ¿sí o no? ¿Quién fue el maestro de Judas, hermano? Judas tuvo el mejor líder. ¿Quién era, hermano? Jesús. Judas tuvo de cerca al Salvador. Y aún así se apartó, ¿o no? Entonces, la reflexión que hacen al final de ese planteamiento dicen, es que a veces el problema no está en los demás ni en el liderazgo, a veces el problema está en uno mismo. Está en uno mismo. Algunas veces hemos reflexionado de que, hermano, en nuestro contexto actual, estamos hablando de este momento, de este periodo, en muchas congregaciones, buena parte, y tenemos el privilegio por gracia, hermanos, por gracia, tenemos el privilegio de ir a diferentes congregaciones que nos honran y nos toman en cuenta. Y el fenómeno que uno ve desde nuestra iglesia central, y repito, y muchas, ¿verdad?, desde la unión que he tenido la oportunidad de asistir, es que hay un decaimiento congregacional. Y es bien fácil buscar un culpable. Es bien fácil. No, pues si es culpa de él, es del predicador, es del pastor, y esto otro. Hermano, a Jesús le bajó la asistencia. A Jesús le bajó la asistencia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que el Señor cayó en pecado, hermanos? ¿Será? Porque el detalle está la determinación que haya en cada corazón y la motivación que tengamos para acercarnos a Dios. Dice la Escritura, váyase al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60 del Evangelio de Juan. Cuando lo encontremos, vamos a darle lectura hasta el versículo 62. ¿Lo encontró, hermano? Muy bien, si ya lo encontró, le damos lectura y dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron,
¿Qué dijeron, hermano? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué dice que hacían, hermano? Deténgase ahí. ¿Qué hacían sus discípulos? Mire qué discípulos más ingratos. Le murmuraban al Señor, hermano. Gracias a Dios que esta característica es propia de los discípulos y los creyentes de aquel tiempo. Porque los discípulos de hoy ya no son murmuradores. Espérese que no sé yo. Porque los discípulos de este tiempo ya no son murmuradores. Si es mentira, que les haga chicharrón al Señor la boca, ¿verdad? Hermano, ¿se imagina usted? Ahora, les cuento brevemente el contexto. Ya les hemos hablado en otras oportunidades. El Señor había alimentado a más de 5,000 personas. Entonces el Señor decidió pasar al otro lado del mar de Genesaret, o el lago de Galilea, como usted le quiera llamar, o de Tiberías. Entonces la gente, al percatarse que Jesús ya no estaba allí, decidieron ir a buscarlo y lo encontraron al otro lado. Entonces las multitudes venían, y cualquier predicador, hermano, a través de los tiempos y de este tiempo, al ver que escúcheme bien, que las multitudes llegaban, se podía sentir regocijado. Se podría sentir regocijado. Hay gente, hermano, o habemos predicadores que nos podría encantar, pero súper encantar, que alguien viniera y nos dijera: y vas a hablarle a multitudes. No olvídese, cosa más hermosa, ¿verdad? Las multitudes vinieron donde Jesús. El detalle es que la enorme y maravillosa diferencia entre un simple mortal y nuestro Señor es que nosotros nos podemos emocionar por los números. A Dios no le impresionan los números, hermano. A Jesucristo no le impresionan los números. Él vio que vino la multitud, pero Él conocía sus corazones y sus motivaciones. Entonces vino el Señor y les dijo: busquen el alimento que no perece. Busquen el alimento que no va a ser, pues estoy parafraseando, que no va a ser digerido por sus cuerpos. Busquen el pan de vida. Porque ustedes me buscan, ustedes me siguen, porque les di de comer. Porque ustedes saciaron su vientre, no su alma, no su espíritu. Y por eso vienen aquí. O sea, el Señor confrontó, hermano, la motivación que esa gente tenía. En otras palabras dijo: si ustedes vienen para que les dé de comer otra vez, mejor no vengan. Claro, sería un mensaje, hermano, que algunos escuchó un predicador que de manera, ¿qué le puedo decir?, creativa, tituló su mensaje, basado en ese texto que le comento de que la gente seguía a Jesús, en el peor sermón de Jesús. Yo no diría: ¿cómo que el Señor va a predicar algo feo? Pues mire, para la condición humana, pues no era grato que lo confrontaran con eso, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted? Y hay predicadores que en alguna vez lo han hecho. Yo la verdad no lo considero ético. Pero hay algunos que, sí, cuando hay comida sí bien vienen. Hermano, es de mal gusto, ¿sí o no? Es de mal gusto, hermano. De muy mal gusto. Y por supuesto no genera edificación, ni tampoco motiva, ¿verdad?, a las personas a acercarse a la congregación. O sea, un predicador ligeramente cuerdo no lo haría. Pero como el Señor es extraordinario y conoce los corazones, les dijo: ¿ustedes creen que les voy a dar pupusas de desayuno? Pues no. No. Cuando el Señor los confrontó, entonces los más allegados, los discípulos más cercanos, hermano, pregunta, ya de muchos años acá, ¿cuántos discípulos tenía el Señor, hermano? ¿Cuántos discípulos tiene el Señor, hermano? Muchos. Ni se le ocurre decir 12. 12 fueron los apóstoles. Los discípulos eran muchos. No se establece un número exacto. Entonces los discípulos más allegados, al escuchar el mensaje de Jesús, ¿qué exclamaron, hermano? Le dijeron: te pasaste, Señor. Hoy sí, como decimos en nuestro lenguaje actual, puro garrote es un mensaje. Ahora sí, así, tirándonos estuvo. Entonces le dijeron: Señor, dura es esta palabra. No, Señor, se te va a correr la gente. Sigues predicando así, se te va a correr la gente. Entonces, ¿verdad? Repito, haciendo una comparación entre la condición celestial, la condición divina y la condición terrena. En la condición terrena, ¿verdad?, un predicador de este tiempo diría:
pues quizás sí, ¿verdad? Tengo que ser un poco más recatado con las cosas que digo, porque yo no quiero que me vayan los hermanos. No quiero eso. Pero vino el Señor y en lugar de decir, sí, miren, discúlpenme muchachos, pero es que creo que me excedí, es que me dio cólera que la gente solo por comer lo busca uno. No, cuando vinieron y le dijeron, al oír, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto, ¿qué les preguntó, hermano? ¿Esto os ofende? O sea, ¿se sienten aludidos por la verdad? ¿Se sienten ofendidos porque lo que se está diciendo es lo que realmente hay en sus corazones? Como cuando uno actúa en función de las emociones en lugar de en función del razonamiento. Cuando uno actúa en función de las emociones, cuando nuestras emociones son descubiertas, en lugar de aceptarlas, nos sentimos ofendidos. Mire, no hablemos en este momento porque usted está enojado o usted está enojada. Y así, con esa actitud molesta que usted tiene, no podemos hablar. ¿Quién dice que estoy enojado? No. Persuasiones así nada más, fundamentadas en la nada. Porque no se le nota. Si es que yo no estoy enojado. O cuando hacemos esa pregunta del millón, mire, y le pasa algo. Respuesta maravillosa, nada. ¿Seguro? Sí. ¿Nada de nada? Nada. ¿Enojadito, enojadita? ¡No! Va, ok. Entonces, cuando nuestras emociones se ven descubiertas, muchas veces en lugar de aceptarlas, nos sentimos mal. En esta condición, pues el Señor había descubierto la intención que motivaba a aquella gente. Entonces los discípulos, los allegados, al escucharlo, dijeron, no, Señor, o sea, te estás pasando, calmala, agárralo un poquito más tranquilo. Repito la expresión, se te va a ir la gente. Ah, o sea que a ustedes les parece duro esto. O sea, se ofenden por la verdad. Se ofenden porque su intención se ve descubierta. Pues entonces, vea usted lo que dice la Escritura, versículo 62. Dice la Escritura, pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, le está diciendo, bueno, ¿quién tiene aquí la autoridad? El Espíritu es el que da vida. O sea, los confronta una vez más. La carne, ¿qué dice, hermano? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Le está diciendo, miren, yo los estoy confrontando con su condición espiritual. Yo no les estoy hablando en función a la nada. O sea, la motivación que ustedes tienen, les dijo el Señor, o la motivación que esta multitud tiene, es una motivación terrena, saciar o satisfacer una necesidad, en este caso el apetito, el hambre. Entonces, y el Señor dice, yo no vengo solamente para saciar esa necesidad terrena, sino para que puedan satisfacer su espíritu, para que puedan satisfacer su alma. Y viene la siguiente parte. Pero hay algunos, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermano, ¿a quién seguían, dijimos? ¿A quién seguían? A Jesucristo. ¿A quién seguían? Y si lo seguían, la interpretación básica para nosotros sería que creían en Él, ¿o no? ¿O no? Cuando alguien se hace llamar cristiano, es porque en teoría está creyendo ¿en quién? En Jesucristo. Ahora, el Señor, repito, conoce el corazón, el interior, lo más íntimo de nuestros pensamientos, los conoce. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, ¿qué les dijo? O sea, no me engañen, hay algunos incrédulos entre nosotros. Hay algunos aprovechados entre nosotros. Hay algunos que realmente no me siguen por lo que soy. Entonces dice la palabra, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había. Mire, hermano, por eso es que la palabra dice, no erréis, Dios no puede ser. Ahora, el Señor no está diciendo, bueno, si ustedes no creen, entonces váyanse. No está diciendo eso, está diciendo, mire, si no han creído, entonces entreguen su corazón, crean de verdad, conviértanse. Ese es, hermano, realmente
el contenido del mensaje. No es el hecho de que, no, si el Señor sabe quiénes creen y quiénes no creen, como decíamos al principio, si el Señor sabe quiénes son salvos y quiénes no lo son, el Señor lo sabe, pero también nosotros lo sabemos, ¿o no, hermano? ¿O no? ¿O será que en su corazón tiene la incertidumbre de que si el Señor viene hoy, ay, ojalá que el Señor tenga de mí misericordia y me lleve si es que viene? No, ¿cómo que ojalá tenga misericordia? Ya tuvo misericordia. Por lo tanto, su seguridad, ¿cuál tiene que ser? Si el Señor viene hoy, yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Entonces, el Señor sabía quiénes eran los que creían y quiénes, hermano, no creían y quién le había de entregar. Ahora, nosotros podríamos pensar, y si el Señor ya sabía quiénes creían y si el Señor ya sabía quién le iba a entregar, ¿por qué no los desechó? ¿Por qué no los apartó? ¿Por qué no dijo, miren señores, ustedes es por demás, hombre, ustedes ni creen en lo que se está haciendo, así que mejor váyanse? Pregunta, ¿carecía el Señor de autoridad para hacer eso? Respuesta, no carecía de autoridad para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él es grande en misericordia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. En otras palabras, les estoy dando chance para que reconozcan quién soy yo, dice el Señor. Les estoy dando la oportunidad. Y para, por decirlo de esta manera, y para darle una estocada final a esa condición, los confrontó. Ahora, aquí viene la parte lamentable. Dice la Escritura, versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hablamos de la acción misericordiosa de Dios. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿qué dice? Atrás, y ya no andaban. ¿Le bajó la asistencia al Señor, hermano? Pregunta, ¿le bajó la asistencia al Señor? Hermano, dice, desde ese momento, cuando el Señor confrontó, hermano, la condición que había en ellos se vieron descubiertos, sus motivaciones se vieron descubiertas. Y en lugar de reconocer que estaban siguiendo al Señor de manera inapropiada, en lugar de eso optaron por la condición o la decisión más fácil. ¿Cuál fue la decisión fácil? Bueno, muchachos, ya nos descubrieron. Vámonos, porque aquí ya no van a haber pupusas de choto. Vámonos. Dice, y algunos de sus discípulos volvieron atrás. Y la última expresión, y ya no andaban con Él, denota en el original, hermanos, que tomaron una decisión definitiva. Es lamentable o es triste cuando uno conoce personas que han estado dentro de la congregación y que toman la decisión definitiva de apartarse, más que de la iglesia, apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Y al menos acá hay cosas con las que yo le puedo hablar con total libertad. Acá pasa algo, o ha pasado algo, que a mí me resulta, no sé si decirle curioso o risible, porque hay muchas personas que se han apartado, y cuando tengo la oportunidad de encontrarles, yo siempre molesto igual, y siempre se los he dicho. Yo siempre les digo, mire, ¿y qué pasó? ¿Y qué le hemos hecho, hombre? Mire, si lo ofendí, perdóneme, hombre, si yo le hice algo, perdón, pero regrese, hombre. Y siempre me dicen lo mismo. No, me dice, si no me han hecho nada. Y entonces, pues, ¿por qué no regresa? Hay gente que ha tomado la decisión de apartarse. Y lo curioso y bonito, por un lado, es que seguimos siendo amigos. Yo no tengo problema en tener amistad con alguien que ya no es parte de la iglesia. Yo no tengo problema. Si el business no es conmigo, hermano. Negocio no es conmigo. No. Y nos saludamos y nos podemos dar un abrazo. Y si me invita a comer, ese ya es indirecta, hermano, si por ser caso. Un día, ¿verdad?
Y si me invita, no hay problema, nos podemos sentar y nítido, vamos a tener una conversación amena, una conversación bonita, pero, repito, pero su negocio no es conmigo, su negocio es con Dios, hermano. Su negocio es con Dios. Y hay personas que de repente todavía se comunican y escriben, y para mí me es grato, hermano, muy grato, ¿no? A mí me agrada. Yo les digo, pues qué gusto saludarle, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Y cómo ha estado? Y cuando uno pregunta eso, siempre le dicen, y cuando le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, dicen. Y a veces, si tengo un poquito de confianza, les molesto, les digo, no le creo, les digo yo. ¿Y por qué dice eso? Usted sabe por qué le digo eso. Y bien entienden. ¿No? Yo creo que porque hemos predicado este mensaje antes, quizás, ¿verdad? Entonces, pero bien entienden. Y mis estimados hermanos, ¿cuál es la situación? De que la convicción que se ha forjado en nuestra vida, ¿en qué está cimentada, hermano? ¿En qué está cimentada? En otras palabras, ¿de qué me he convencido yo? Hablando en términos espirituales, ¿de qué me he convencido? ¿Será que he tomado la firme determinación, como el texto que leíamos al inicio, el que perseverare hasta el fin? En otras palabras, y la segunda interpretación que decíamos, que es la que me interesa, es que todo hijo de Dios, todo creyente auténtico, todo creyente genuino va a desarrollar una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Perseverar hasta el encuentro con su Señor. Repito, no para ser salvo, porque salvo ya es por gracia, pero de permanecer, voy a poner un término más general, en los caminos de su Señor. Porque, mis estimados hermanos, siempre hemos dicho, porque si usted se enoja, se molesta con alguien, enójese con la gente, no con Dios, porque Dios no le ha hecho nada. Pero yo oré y Dios no me contestó. Y siempre hemos dicho, Dios no es su esclavo, Él es su Dios. Y nuestra condición debe de ser aprender a confiar en Él, aunque nosotros no veamos, hermano, la manifestación de su gloria en nuestras vidas de manera inmediata. Y cuando lo digo de manera inmediata es porque hemos dicho, Dios siempre responde, Dios siempre contesta, no como nosotros quisiéramos, ni en el tiempo que nosotros quisiéramos, pero de que responde, responde, y siempre, hermano, y siempre. Algunas veces va a decir que sí, algunas otras veces va a decir que no, algunas otras veces va a decir, espérese, pero de que responde, responde. De que responde, responde. Pero no me dio lo que yo le pedí. ¿Alguna vez, usted que tiene hijos, alguna vez no le ha dado a su hijo todo lo que le ha pedido? ¿Alguna vez no le ha dado todo lo que le ha pedido? ¿Ha dejado de ser padre o madre por eso? ¿Puede su hijo juzgarlo que usted es un mal padre o una mala madre porque no le ha dado todo lo que le ha pedido? Eso es inapropiado. Imagínense que su hijo, qué sé yo, ¿verdad? De 7, 8 años, 10 años, venga y le diga, pongamos un artículo que a los chicos de este tiempo les encanta. Quiero una tablet. Y que usted le diga, hijo, yo no te puedo comprar una tablet en este momento. Yo no puedo disponer $100 solo para suplirte un capricho, porque no es una necesidad para vos. Si es una necesidad para él, pues qué bueno, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo. Pero supongamos que no es una necesidad, que es algo que quiere. Y que usted le diga, hijo, yo no te lo puedo dar, no puedo invertir $100, $150, $200 en comprarte un artículo de esa manera, no lo puedo hacer. Y se imagina que su hijo se le quede viendo y le diga, qué mal padre sos. No zarandea todo por bayunco, ¿verdad? Porque el hecho que no se lo pueda dar, hermano, o el hecho que le diga que no, perdón, el hecho que le diga que no, primero, no significa que no lo ama. No significa que no lo ama. Segundo, que usted sabe que no tiene las condiciones, él no tiene las condiciones para tener ese artículo. Si usted tiene la capacidad de comprárselo. Y no lo hace porque dice, no, yo sé que lo quiere para estar jugando. Y se va a distraer demasiado, entonces mejor no. Entonces cuando decimos, hermano, Dios siempre responde, Dios siempre responde. Y cuando no responde lo que nosotros le pedimos, no es porque nos ha dejado de amar, no es porque deja de ser Dios, no es porque no nos quiere. Es que Él tiene propósitos. Ahora, un hijo verdadero va a permanecer independientemente, mis estimados hermanos, tenga o no lo que le pide a Dios de manera inmediata.
porque su relación con Dios no se debe fundamentar, hermano, en las cosas, sino en la fe. Sino en la fe. Porque estos que le buscaban, hermano, bueno, y lo leímos, estos que lo buscaban, ¿cuál era la motivación? Pongámoslo en un término general, ¿cuál era su motivación? Una motivación terrenal. El Señor los confrontó. Y en lugar, hermano, de identificar o de aceptar su condición, se sintieron aludidos. Entonces tomaron la decisión que muchos toman. ¿Cuál fue? Bueno, no me salieron las cosas como quería, me voy. Me voy. Fui a orar por un trabajo, Dios no me lo dio, me voy. Fui a orar por un carro, Dios no me lo dio, me voy. Vi unos huesitos en la iglesia, creí que eran para mí y no fueron. No me hizo caso, me voy. Mis estimados hermanos, ¿cuál es la convicción que hay en su corazón? Porque aquí estos dijeron, fíjese bien, dice la Escritura, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice, hermano? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Más adelante surge una pregunta. Se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la motivación de la pregunta fue, porque antes, mira, Señor, si era procesión la que andabas, si eran más de 5,000 gentes, y después de que eran más de 5,000 gentes, andar con 80 horas, imagínense. Imagínense. Era un escándalo, ¿verdad? Señor, son pocos los que se salvan. Mis estimados hermanos, la salvación no es una condición exclusiva para una minoría. La salvación es para todos. ¿Cuál es el problema? Que no todos, hermano, buscan al Señor con la intención verdadera, con la intención que realmente debe de ser. Y usted dice, ¿y cuál es esa intención verdadera? Reconocerlo y seguirlo y amarlo por lo que Él es. ¿Qué es Él? El Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y Salvador de nuestras, motivo suficiente para poderse constituir como un seguidor de Cristo. En otras palabras, la motivación apropiada para ser cristiano. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.